Esto fue lo que vimos ayer, ¿no? Ya habíamos platicado un poco, función de transferencia, la arquitectura de los filtros, filtros FIR, filtros IR, o sea, filtros convolucionales o recursivos, respectivamente. Un poquito de por qué la respuesta al impulso, la respuesta al escalón, cómo podíamos sacar la respuesta al escalón a través de la respuesta al impulso. ¿Sí dijimos eso? Sí, proporcionar directamente al escalón, sistema obtener la salida. Ok. Sí, dijimos que hay dos maneras de sacar la respuesta al escalón, ¿no? Una es metiendo el escalón al sistema y adquiriendo la respuesta, o adquiriendo la respuesta al impulso y esa integrándola, ya que en la teoría la integral del impulso es el escalón, ¿sí? Entonces, hablamos un poquito de por qué podría ser contraintuitivo eso, porque dices, bueno, si le puedo meter el escalón directo y adquirirlo, ¿por qué le voy a meter el impulso y luego lo voy a integrar para tener la respuesta al escalón? Y la respuesta es que eso se hace cuando ya tienes previamente la respuesta al escalón. Es decir, es más fácil aplicarle una sumatoria a la respuesta que ya tienes del impulso para obtener la respuesta al escalón a tener que volver a meter el escalón. Entonces, es por eso que te dice que son las dos cosas, ¿no? Y de repente nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista de la parte computacional, ¿no? ¿Por qué? Voy a abrir otro pizarrón para continuar y que no sea muy grande y ya subirles los que tengo, ¿no? Como estaba continuando uno sobre otro, pero ya los voy a segmentar, como lo estábamos haciendo antes para que tampoco quede tan grande. Déjenme encuentro nada más acá está, el cable. Bueno, entonces, este tipo de cosas, un poquito para entenderlo, uno puede pensar, bueno, ¿por qué me hacen bolas diciendo que métele el escalón, pero intégralo métele el impulso, pero si quieres escalón, intégralo? Es básicamente por el costo computacional que puede generar un filtro de muy buen nivel, ¿no? Es decir, vamos a ponerle la fecha, son el 9/2, estamos a 27. ¿Sí? Entonces, filtros, ¿no? Filtros digitales, respuesta al escalón. 2 de 2, ¿no? Ya habíamos visto un poquito anteriormente. De hecho, lo vamos a volver a retomar más adelante, pero previamente tenemos que hacer ahí un paréntesis. Pero por lo pronto, por ejemplo, si ustedes ponen en Google función de transferencia, transfer function, filter, si ustedes ponen, por ejemplo, una función de transferencia de un filtro, pues bueno, ¿no? Les va a salir, déjenme les copio una imagen, les puede salir algo así, ¿no? Entonces, imagínense eso, meterlo a su pobre pic, uno de orden 8, pues bueno, no va a ser tan trivial, ¿no? Ahí ya se hacen cuestiones pues bastante difíciles. Entonces lo tenemos que ver desde el punto de vista de que, bueno, sacamos una función de transferencia de un filtro, ¿sí? A mayor n, pues obviamente más complejo. A mayor n, obviamente más complejo. Y por ejemplo, la implementación no es un problema. O sea, tú lo puedes meter a un microprocesador, a la computadora no se diga, pero un microprocesador y lo va a hacer, ¿no? Lo programamos con C y no hay tanto problema. El problema va a ser ejecutarlo, es decir, tener una serie de muestras y tenerlo que meter por la función de transferencia, ¿no? Tener una serie de muestras, es decir, x de n,
de N, meterlo a lo que sería eh, tu función de transferencia, ¿sí? Para sacar tu Y de N, ¿sí? Entonces, ya meter un orden considerable, pues olvídate, va a ser complicado, ¿no? Y conforme más muestras metas, pues a lo mejor más se va a hacer, más pesado se va a hacer, se empieza a hacer un cuello de botella. Si tienes un microprocesador muy bueno, la programación la hiciste muy bien, la arquitectura lo soporta, no hay problema. Pero ¿qué es lo que te dicen? No, ¿sabes qué? Hazlo convolucional, es decir, saca la función de transferencia y métele un impulso, ¿no? ¿Sale? Métele un impulso, es decir, una delta de n, ¿y qué te va a salir? Pues una h de n, una respuesta al impulso de tu sistema, ¿no? Y esta h de n, ahora sí, convolucionalo, es decir, tu x de n, convolucionalo con tu h de n para tener tu y de n, es decir, tu señal filtrada. Y computacionalmente se volvió más fácil porque toda la carga computacional se la dejaste al impulso, agarraste la respuesta y ya convolucionaste, ¿no? Es como una especie de atajo, es como una especie de, pues sí, de acordeón, de decir, a ver, ¿cómo se comporta con esto sin necesidad de meterle todo? Ya tienes como el comportamiento básico y vámonos, convolucionalo y funciona, ¿sí? Entonces, dado esto, es por lo que te dicen que hay dos maneras de obtener la respuesta al escalón, es decir, mete un escalón y obtén la respuesta, o si ya tienes tu respuesta de HDN, es decir, tu respuesta al impulso, intégralo. E integrarlo, es decir, sumar lo que te sale de HDN una y otra vez, a diferencia de meter un N8, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Computacionalmente va a ser más sencillo. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque quiero que entiendan como esa parte, ¿no? Eh, todos tienen como esa parte. Entonces, si no entendemos el background y si no entendemos por qué, suena poco intuitivo, suena poco lógico decir, bueno, como para qué integro, ¿no? Si ya le tengo que meter. Pero computacionalmente es más sencillo. Sí, computacionalmente es más sencillo hacerle una sumatoria, una respuesta que ya tienes, a tener una implementación fuerte. Y más si tú no diseñaste el filtro, si te dijeron, mira, este filtro sirve para esto. Y la respuesta al escalón, pues bueno, funciona así, ¿no? Bueno, este fue un paréntesis. De hecho, ni siquiera hasta me lo puedo brincar un poco, ¿no? Nada más fue una explicación ahí para ustedes de una extensión de lo que fue ayer, que creo que nos extendimos un poquito, creo que fue con ustedes, ¿no? Que me emocioné y les comí un poco de la otra clase. Pero si mal no recuerdo, se quedaron ahorita lo acabo de abrir, ¿no? Sí, en eso, ¿no? En cómo sacaba la respuesta. No, esto es del 9.1. Esto es de ustedes, sí. Entonces quería hacerles ese pequeño paréntesis para que entendieran, para explicar mejor esa parte. No voy a eliminar esto, al cabo no. Nada más fue una especie de paréntesis por si quedaba duda de para qué integro, para qué hago esto, ¿no? Si ya lo tengo. Pues bueno, entonces me gustaría hacer un paréntesis en algo que normalmente nos cuesta trabajo y en los filtros es importante al menos tener una idea de para qué sirve, ¿no? Al menos lo básico, ya que es una medición, pues no tan trivial. Y me gustaría, 9.2, 27 de mayo, 2021, decibeles.
Bueno, entonces, decibeles. Decibeles, ¿por qué me gustaría hacer un paréntesis? Bueno, de hecho, ni siquiera lo hice yo, ¿eh? La verdad es que el autor lo hace y me parece interesante. Si han leído el libro, si lo están revisando, digo, yo trato de digerírselos, ¿no? Un poquito y darles ejemplos, etc. Lo pueden leer, a lo mejor, no sé cómo se les dé el inglés, pero me estoy basando mucho en él porque es de las fuentes, mm, desde mi punto de vista, es de las fuentes más digeribles, ¿sí? Más digeribles si no tienes un contexto fuerte matemático. Lo cual incluso yo no me considero bastante, bastante ágil porque se tienen que repasar, se tienen que ver, pero vamos a tratar de ser prácticos, ¿no? A final de cuentas, son biomédicos y lo interesante es saber usar las herramientas y ese es un libro bueno que siento que está muy enfocado en la ingeniería, porque a veces los otros son más enfocados a matemáticos o a ingenieros que están muy metidos en eso. O sea, hay gente que se dedica específicamente al diseño de filtros y pues obviamente ellos sí tienen que ver las tripas para ya después ellos proponer cosas. En nuestro caso no necesitamos proponer una teoría matemática para un filtro, ¿no? Y está más enfocado al área ingenieril y me gusta ese libro porque profundiza lo suficiente como para utilizar las herramientas y a lo mejor no entrar en tanto detalle que si no nos vamos a dedicar a esa parte que no es su parte, a lo mejor si fueran electrónicos quizá, pero no es su parte, entonces me parece un buen equilibrio, ¿no? Entonces el autor hace un paréntesis acerca de los decibeles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con filtro y ahorita que estemos repasando los decibeles, se van a empezar a acordar, espero, se manejan mucho los decibeles. Y hay una razón, ¿no? Para empezar, los decibeles es una medición no lineal, ¿sí? Es una medición, más bien, sí, es no lineal, es logarítmica o exponencial, ¿no? Es una medición no lineal. ¿Qué quiere decir no lineal? Aquí no tenemos que comparar o que confundir un sistema lineal que hablamos el cuatripasado, que tenía que tener fidelidad sinusoidal, que tenía que tener propiedades conmutativas. No, eso es un sistema lineal. Aquí simplemente nos vamos a recordar a la fórmula de y es igual a mx más b, ¿no? Que seguramente lo vieron en funciones matemáticas, donde tienes una x, tienes por dónde pasa a la ordenada, tienes obviamente la respuesta y tienes la pendiente, el valor de la pendiente. Y esto nos daba pues simplemente una recta, una pendiente. Nos podía decir si la pendiente era positiva, si era negativa, si qué tanta pendiente y qué tan arriba o qué tan abajo estaba en función de que si B era positivo o era negativo, ¿no? Seguramente lo recuerdan. Entonces, nada más es enfocarnos a eso, es que aquí no es una medición lineal, es decir, no la podemos representar a través de una función, una recta, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Han escuchado hablar de mediciones no lineales? O sea, ¿tienen un ejemplo de alguna medición que sea no lineal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre una? ¿Ni idea? Lo pueden escribir o pueden abrir su micrófono, ¿eh? Piénsenle alguna. No hay muchas, ¿eh? O bueno, sí debe haber muchas, pero no son tan comunes. Bueno, una medición de ese tipo, que tampoco a mí no se me viene mucho a la cabeza, ¿no? Quizás si ponen ahí, si buscan, si hacen una búsqueda así, debe haber varias por la naturaleza de algunos fenómenos, pero una medición que constantemente podemos estar en contacto,
bueno, no constantemente, pero seguido, es, por ejemplo, la medición de los temblores, ¿no? Los grados Richter que le llaman. Y esas son mediciones exponenciales. Es decir, de un grado a otro es 10 veces mayor que el grado, ¿sí? Es decir, si la intensidad de un sismo fue de 5 a 6 es 10 veces esa intensidad. De 5 a 7 es 100 veces esa intensidad. Y de 5 a 8 es 1000 veces esa intensidad. Es por eso que de repente uno pudiera decir, ay, pero si el de la vez pasada fue de 5 y ahora es de 6, ¿y por qué hacen tanto embrollo? Y resulta que, o uno fue de 6.3 y el otro ahorita es de 6.8, pues resulta que en realidad fue 5 veces más, pues, o sea, no es tan trivial. Y eso seguramente es, de hecho, si le ponen escala de Richter, vamos a ver si hay una imagen ahí. Seguramente todos conocemos, copiar, todos conocemos esta imagen, ¿no? Y, miren, y aquí está, creo que hay una gráfica que más o menos te dice, está feo, ¿no? No nos va a servir mucho. Pero si se ven, la amplitud está en base 10, ¿no? La amplitud está en base 10 y seguramente, lo voy a quitar, al cabo se ve muy fea, y seguramente es porque la naturaleza o la dinámica de esta agujita que todos hemos visto, eh, seguramente le cuesta más trabajo moverse mientras más alta sea la amplitud. Es decir, si hay muy poca actividad sísmica, se mueve muy fácilmente, varía, pero cuando se empieza a mover mucho, cada vez que crece su amplitud le cuesta más trabajo. Puede ser por la naturaleza de la medición, no necesariamente el fenómeno es logarítmico, sino que la medición puede ser, o sea, el aparato, la aguja, la sensibilidad de la aguja puede ser de ese tipo, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, si se alcanza a ver, nos dice que, por ejemplo, no percibido, diminuto, pequeño, moderado, fuerte, grande, muy grande. Y si se fijan, está en logaritmo, pues está en base 10, 10 a la menos 1, 10 a la 1, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 9. En Junochi, en el 2011, pues bueno, muy grande, ¿no? Y en Alaska en 1964 se dio uno que fue una locura. Y en 1960 en Chile, en Valdivia, se ve ya que está grandísimo, ¿no? Entonces, si se fijan, eh, como estos son muy pequeños, pues no importa, la medición puede ser muy poco sensible, pero mientras más fuerte sea, aquí ya es más importante, a ver, ser como más específico, ¿no? A ver qué tan grande fue, para ver qué tanto daños puede haber. Y ya entre otras características, ¿no? Que pueden ser que si fue oscilatorio, etc., ¿no? Pero este es un tipo de escala que se maneja así. Y otra escala que se maneja así es en los filtros, ¿sí? La realidad es que los filtros, no sé si lo vieron en digital, en analógica, pero hay algo que se llama diagramas de Bode. Si ustedes ponen en Google diagramas de Bode en imágenes, pues les van a aparecer varias, ¿no? Voy a copiar y pegar una nada más para que lo vean. Y por ejemplo, aquí está uno, pero creo que no tiene los ejes. No, este no me sirve. No le pusieron los ejes X. Este está bien. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, aquí le voy a poner escala Richter. Y este diagramas de Bode, ¿no? Sí. Y bueno, aquí nos dice, por ejemplo, una fase, cómo se mueve en la fase en función de la frecuencia, está en radianes, ¿no? Y aquí la ganancia y también la frecuencia. Y si se fijan, aquí, por ejemplo, de aquí a acá, pues bueno, esto tiene más anchura y conforme va pasando se va haciendo más chiquito y luego vuelve a ser lo mismo. Estos están pues en escalas obviamente base 10, es decir, 1, 10, 100, 1000 y para atrás es 10, por ejemplo sería 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, ¿no? Y a pesar de que es 10 a la menos 1, ojo, no se vayan con la finta, este no es un número negativo, ¿no? 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3, ¿sí? No son números negativos, son números más pequeños, pero no negativos, ¿sale?
Entonces, entonces otra de las características que viene, que seguramente encontraron mucho, es esto, miren. Aquí, bueno, por qué se hace así? Porque es logarítmico. En los filtros es para cubrir una mayor banda, ¿sí? Una mayor banda espectral. Es decir, si tú estás trabajando con un electrocardiograma, pues bueno, de 0.5 a 200 Hz no es tanto problema, pero si tú estás trabajando con una banda de AM, de FM, pues estás hablando de megahertz. Entonces, los filtros, imagínense, si tú tienes que cubrir de 0 a 10 megahertz, es decir, de 0 a 10 millones de hertz, pues olvídate para caracterizarlo, ¿no? Agarras el generador y le subes 10, y luego le subes 20, y luego le subes a 30 hertz, y luego 40, y luego 50, y ahí te dio la vida, ¿no? Entonces, lo que hacen es que lo hacen logarítmico, es decir, y como son espacios tan grandes, no le afecta tanto entre una y otra, ¿sí? Es decir, ya si tu frecuencia de corte está en este pedazo, pues ya le puedes dar valores a estos que son más pequeños y a este, ¿no? Y ya entonces tú, en lugar de subir de 10, 20, 30, 40, 50, subes de 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, ¿sí? Ya llegaste a un megahertz y diste muchos menos pasos. Y ya donde tú calculas que es la frecuencia de corte, pues bueno, ya ahí a lo mejor eres más fino, pero ya al menos ya te da un panorama más grande para saber dónde va a estar o cómo va a ser la respuesta de tu filtro. Y aquí hay algo muy interesante que seguramente vieron mucho en los libros y en digitales, perdón, en analógica, y es ese 3.01 decibeles. Y muchas veces se quedan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso hace referencia al punto 707 de, eh, de, de la frecuencia de corte, ¿no? Y es un rollo ahí matemático de la potencia que ahorita lo vamos a ver, pero muy, muy a grosso modo, porque en los filtros digitales es otra cosa. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué son los decibeles? Pues bueno, los decibeles vienen, en realidad vienen de la unidad Bell, ¿sí? El libro lo pone con minúsculas. Yo me voy a dar la libertad de darlo con mayúsculas porque viene precisamente de un apellido de los laboratorios Graham Bell. Entonces, lo voy a poner con mayúsculas. Y de hecho, si se fijan, cuando ponen decibeles es con mayúsculas, ¿no? ¿Por qué? Así como ponen hertz, hertz viene también, es HZ, así pones kilohertz, pones K minúscula, H mayúscula y Z minúscula, porque la H, el hertz viene un apellido, así como volts, ampere, Teslas, todos esos cuando vienen de un apellido se ponen en mayúsculas, ¿no? Entonces me voy a dar la libertad ahí de cambiarle al autor un poco. Y bueno, los decibeles vienen de básicamente de la unidad Bell, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos dice esto? Lo voy a escribir, ¿no? Dice, un Bell es, significa que la potencia es cambiada por factor de 10, ¿sí? Eso significa un Bell, ¿sale? Por ejemplo, un amplificador con 3 bells
genera una amplificación de 1000 en su amplitud. Es decir, 10 por 10 por 10. ¿Sale? Sí, 3 belts, lo que me está diciendo, si yo tengo un amplificador en amplitud de 3 belts, lo que me está diciendo es que tiene una amplificación de 1000. Es decir, un belt es 10, 2 belt es 10 por 10, 3 belt es 10 por 10 por 10, ¿no? Por lo que un decibel es igual a 10 bel. 10 belts, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿sí? Por lo que los valores esto lo voy a poner enter. Por lo que los valores menos 20, menos 10, 0, 10 y 20 dBs son equiparables a bueno, más bien son, ay, se me olvidó, no son ratios, son proporciones de 0.00, no, 0.01, 0.01, perdón, 0.1, 1, voy a poner espacio, ¿no? 1, 10, 100, ¿sale? Lo que nos dice es que cada 10 decibeles significa que la potencia es cambiada a un factor de 10, ¿sale? Ok, un bel significa que la potencia es cambiada por un factor de 10. Aquí está medio rebuscado, porque eso significa un bel, pero luego el bel lo multiplicamos por 10, ¿no? Por eso es raro. Por ejemplo, un amplificador con 3 bel genera un amplificador de 100, de 1000, perdón, en su amplitud. Eso en su amplitud, es decir, 10 por 10 por 10, ¿no? Por lo que un decibel es igual a 10 belts. Por lo que entonces los valores menos 20, menos 10, 0, 10, 20 dBs son proporciones de 0.01, 0.1, 1, 10 y 100. Es decir, por ejemplo, este sería 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2. Y este sería 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Y es lo que nos da, ¿no? Quedó muy pegado. ¿Sale? Lo que nos dice que cada 10 decibeles significa que la potencia es cambiada a un factor de 10, ¿no? Es confuso porque originalmente ya un bel era un factor de 10. ¿Dónde? Los decibeles no eran menores a los bells. No. Depende. O sea, si le pones menos, sí. Sí, o sea, menos 10 dBs, pues obviamente va a ser menor. Pero fíjate, aquí pasa algo interesante ahorita que dices eso. Estos valores son negativos, pero estos no son negativos, ¿eh? Ojo. Entonces, esto es una parte importante también de la medición. Pero no, los bells, de hecho, los decibeles es igual a 10 bells. ¿Sí? De ahí viene los dBs. A menos de que tengan otra fuente, eso viene en el libro. Pero si tienen otra fuente, lo podemos contrastar. ¿Sale? No pasa nada, los libros a veces se equivocan, pero si quieres, mira, rápidamente, es bueno eso, es bueno.
Es bueno que de repente digan, lo que está diciendo el libro no tanto es cierto, que es un poquito lo que les estaba diciendo la clase pasada, ¿no? Les estaba contrastando. Y déjenme si quieren, rápidamente se los comparto. La parte donde dice esa la tengo bien identificada. Y es básicamente aquí. Déjenme se los comparto. Es esto, mira. Control F, Bell. Aquí nos dice, en honor a Alexander Graham Bell, significa que el Bower factor of 10, for example, the circuit of 3 bells es, ok, aquí nos dice, ¿no? Y dice, la potencia de entrada, un decibel dB es una décima parte de un bell. Ah, tienes razón, ¿eh? Tienes toda la razón, aquí yo lo traduje mal. Es una décima parte de un bell, tienes toda la razón. De hecho, Isis, vas a tener un punto por eso. Aquí fue un error mío por traducirlo mal. De hecho, es cierto, tiene sentido. Más que una década es una décima parte. Muy bien, Isis, gracias. Qué bueno que lo aclaraste. Déjame... Sí, es que según yo, el decibel era prefijo para una décima parte de la base, pues. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Fue un error mío de traducción, ¿sí? Hasta ahorita, ya que lo leí Y qué bueno que lo vimos, ¿no? Para que no se quedaran. Entonces, Isis... Gracias, ¿no? Ahí tienes tu punto extra. Ahí si quieres, toma el screenshot. Y es cierto, es una décima parte. Déjame, voy a cambiar un factor de 10. Significa que la potencia es cambiada, por ejemplo, un amplificador de 3 Bell genera una amplificación de 1000. Su amplitud es 10 por 10 por 10, por lo que un decibel es igual a 10 Bells. Aquí es donde está mi error, ¿no? Por lo que un decibel es igual a una proporción de 1 a 10, ¿no? De 1 a 10. Es decir, vamos a ponerle para ser más específicos, es decir, un dB es igual a 0.1 Bell, ¿no? Sería así. ¿Sale? O sea, una décima parte de lo que sería el Bell. Muchas gracias, Isis. Le voy a poner un 0 para que se entienda bien. Entonces, aquí tenemos estos valores, ¿no? Menos 20, menos 10, 0, 10 y 20. Y tenemos aquí, se me movieron estas, seguramente, ahí está, déjame lo acomodo. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que sería menos 10, estos son dBs, ¿no? Menos 20, menos 10, 0, 10 y 20. Y sería 0.01, 0.1, 1, 10 y déjenme ver si aquí ya me llamó la atención este 0. Son yo. Sí, es 0. Ya se movería la posición, ¿no, profe? No, sí. Pues no, Sí, estaba bien. sí, no, porque... Ahí está, no. ahí está. Ahí está, ¿no? 10 a la 2, 10 a la 1. Si quieres, lo hago más chiquito para que no se... Déjenme muevo esto. Este sería, lo voy a poner arriba, 10, bueno, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la menos 2. Y este sería 10 a la 1 y 10 a la 2, ¿no? Lo que nos dice que cada 10 decibeles significa que la potencia es cambiada a un factor de 10. Eso está bien, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, esto lo que nos hace es que vaya de 10 en 10 la parte de los decibeles, es decir, 10, 20, 30, bueno, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, pero que la parte
de ya sea la amplitud o ya sea la potencia, se mantenga en base 10, ¿no? Hacen como ese ajuste para que pues nosotros trabajamos, prácticamente nuestro cerebro trabaja en base 10 y pues, y pues, eh, y pues es más fácil de interpretar la señal. Y es por eso que se nos complica tanto, me incluyo, cuando nos ponen los decibeles, ¿no? Que nos ponen los decibeles y te quedas, está medio raro, ¿sí? Pero bueno, así es como se manejan a veces los números muy grandes. ¿Qué más nos dicen? Bueno, la definición de decibel es la manera de expresar una relación entre dos mediciones, ¿no? Cuando digo relación, puede ser, incluso aquí volví a poner razón, ¿no? Es la división, es la razón, es la relación, es el ratio, es la tasa, ¿no? Cuando hablo de relación, lo hablo matemáticamente, ¿sí? De una división, ¿sí? De una razón, de una tasa con S o de un ratio en inglés, ¿no? Son sinónimos, nada más para que quede claro. Nada más que en inglés es un poquito más fácil porque nada más te ponen ratio y ya. Y en español puede ser tasa, razón o relación, ¿sí? Entre dos señales. Bueno, entonces dice la definición o la razón de expresar en decibeles es la manera de expresar una relación entre dos señales, ¿sí? Por ejemplo, la proporción entre dos potencias o la razón de amplitudes, ¿sí? E incluso para potencia y para amplitud se maneja diferente. ¿Por qué? Porque la potencia no es lineal, es una multiplicación de dos variables y la amplitud no es tanto así. ¿Y cuáles son esas dos fórmulas? Pues bueno, aquí se las voy a anotar para que vean un poquito la diferencia, ¿no? Ay, perdón, se me movió esta cosa, déjenme lo acomodo. Déjenme lo acomodo. Ok, por ejemplo, para decibeles en potencia sería 10 logaritmo base 10 de P2 sobre P1, ¿no? Y en decibeles para amplitud sería 20 logaritmo base 10 de A2 sobre A1, ¿sí? Entonces, incluso ahí hay unos cambios, ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, los decibeles no es una manera fácil de entenderlo, ¿no? Incluso hay estándares en la ingeniería para nosotros expresar en decibeles cuando no tenemos las dos señales, es decir, ¿por qué nosotros expresamos en decibeles cuando están hablando de qué es la razón entre una y otra? Y es que ya hay estándares. Ya, por ejemplo, obviamente un estándar es donde se ponen de acuerdo alguna organización, algún grupo de personas que se dedican a eso. Y lo que dijeron es, ¿saben qué? En ingeniería
Dice, los dBs son usados para especificar la amplitud o potencia, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, pero cuando nos están hablando de que es entre dos señales, se tiene una referencia, por lo cual la segunda señal de la razón entre las dos señales se toma como un estándar, ¿sí? Por ejemplo, el dBV, es decir, los decibelios en volts, significan que están siendo referenciados con un volt RMS, ¿sale? Mientras que, por ejemplo, le voy a dar enter, mientras que un dB de potencia, ¿sí? Perdón. Un dBm indica la señal como referencia a, por otro lado, un dBm, sí, un dBm indica que la señal de referencia es 1 miliwatt, ¿sí? A 600 ohms. Ohms con letra mayúscula al inicio porque también es un apellido de carga, ¿sí? Es decir, esto es cerca de los punto 708 volts, ¿sí? No es cierto. Cerca de los 70.78 volts RMS, ¿sale? Entonces, si se fijan, estandarizaron, dijeron, ¿saben qué? Como es la relación entre dos señales, cuando nosotros queramos trabajar con una sola señal, vamos a poner un estándar, ¿sí? Y un estándar es algo que se hace muy comúnmente, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajan con un dieléctrico, hay ciertos estándares de ciertas constantes dieléctricas precisamente para cada material, es decir, la madera tiene una constante dieléctrica, el plástico tiene una constante dieléctrica, el aire tiene una constante dieléctrica, el papel tiene una constante. Y la realidad es que no es que todas las maderas sean iguales, no es que todo el aire sea igual, es decir, no es lo mismo la resistencia o lo contrario, la capacidad dieléctrica que tiene el aire cerca del mar a un lugar donde hay poca humedad y está seco, ¿sí? Pero ponen constantes que para fines prácticos funcionan, es decir, hacen cálculos prácticos, teóricos, y ya a la hora de llevarlo a la práctica, pues bueno, hacen ajustes simplemente, ¿no? O se ponen más finos en función de la necesidad de la aplicación, pero hay aplicaciones que, bueno, no necesitas ponerte más fino, ¿sí? Y bueno, aquí viene otra cosa. Por ejemplo, en los filtros, y algo que vimos arriba, hay una constante muy común, y esa constante es la de -3 dB, ¿sí? Estas constantes de -3 dB es de amplitud y es reducida a que es 0.707, ¿sí? Donde su potencia se puede tomar como 0.5, ¿sale? Y ese 707 es precisamente la que nos da la frecuencia de corte en los filtros analógicos, ¿no? En los filtros digitales es otro rollo. La frecuencia de corte más bien se expresa en porcentaje
porque el diseño es diferente, pero en los filtros analógicos se basan mucho en lo que es la señal senoidal y su respuesta espectral a esas sinusoides. Entonces, ese punto 707 sale de la potencia que puede generar la señal, ¿no? Ahí hay un cálculo que seguramente vieron en analógica o en máquinas eléctricas, se ve mucho, es un cálculo que no tiene mucha ciencia, pero tiene que ver con la parte de la potencia de esa señal, ¿sí? Y bueno, entonces ese menos 3 dB es el que utilizamos mucho y es el que nos dice la frecuencia de corte. Y aquí está, ¿sí? Aquí está, si ustedes lo ven, aquí lo que te dice es que aquí cuando va bajando, este es el menos 3 dB y es un estándar. Lo agarraron como un estándar para decir, cuando tú calculas la frecuencia de corte, y un estándar, ni siquiera es un estándar de que se hayan tenido que poner de acuerdo, es un estándar que te da ¿cómo se llama? Que te da la matemática, ¿no? Porque es más que nada está referenciado con la potencia de la señal sinusoidal. Pero bueno, agarraron ese punto 707, ahí se pusieron más finos, menos 3.01 decibel, para decir, esta es la frecuencia de corte. Mientras que la pendiente o la slope que dice ahí es de menos 20 décadas, es decir, en una década en frecuencia baja 20 decibeles, ¿sí? Es decir, baja 20 decibeles por década de frecuencia. ¿Sí me explico? De menos 20 se va a menos 40. Y eso es precisamente pues, la parte lineal, ¿no? La parte lineal que te está diciendo, y sabes qué, de 0 a 10 o de 10 a 100 o de 100 a 1000 tienes una caída de menos 20 decibeles por década, ¿no? Y entre más decibeles baje por década, pues mucho mejor es el filtro, tiene una mejor respuesta, ¿sí? Es por eso que se busca que tengan la menor cantidad de decibeles por década posible, es decir, que si baja menos 60 decibeles por década, pues mejor, ¿sí? Y la fase, pues la fase es otro rollo, ¿no? La fase es otro rollo, pero básicamente también se puede ver a través de decibeles, pero, no, mentiras, la fase no es a través de decibeles, es a través de grados, ¿sí? Es a través de grados, pero la escala en frecuencia es logarítmica para tener exactamente la escala de arriba, ¿sí? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿O correcciones por si alguien se quiere ganar otro punto? ¿Hay dudas, preguntas, correcciones? Y agradezco, ¿no? Agradezco, Isis, porque no crean que me enojo o algo así, ¿no? He escuchado algunas veces que dicen, no, el profe está mal y, y no le decimos porque se enoja. En el caso de esta materia, no, al contrario, ¿eh? Al contrario, es un muy buen ejercicio pues de lo que tiene que ser, ¿sí? Y es una realidad. O sea, normalmente uno puede leer y sobre todo cuando está leyendo en inglés puede haber ahí un fallo en la traducción. Pero ahí más que nada se me fue, ¿no? Se me pasó y me fui con la finta de que va creciendo y va decreciendo en 10 y se me hizo fácil. Pero es muy bueno, ¿sí? Cualquier corrección que haya, obviamente con fuentes, por eso yo inmediatamente dije, a ver, vamos a irnos a la fuente. No fue así como de que, ay, no, ese alumno no sabe, no, al contrario. Se agradece y sobre todo se agradece pues para que todos nos llevemos la información que es la correcta. Pero es una realidad, ¿eh? A veces hay que contrastar entre varias fuentes porque incluso hay errores en los libros o hay interpretaciones diferentes que también se vale un poquito los matices que puse de los filtros digitales y los filtros analógicos. O, por ejemplo, me gusta abrir mucho el debate, no les di a ustedes digitales, pero creo que en procesamiento digital de señales al inicio lo vimos, de que los libros manejan que nosotros percibimos analógicamente las cosas y la realidad es analógica. Pero bueno, también hay otras opiniones y se dan las dos opiniones y ya uno se forma un criterio, ¿no? Y eso es muy importante ya en su formación, eh, donde ustedes se tienen que formar un criterio, ojo, basado en información formal, ¿no? Porque desafortunadamente espero que no caigan ustedes, pero a veces conforme también estudiamos, si tenemos flojo la pata de la mesa que nos dice dónde agarrar información y no sabemos discernir entre información real y entre información que no está verificada o que no está regulada, pues podemos caer en problemas, ¿no? Y eso podría ser, por eso me gustó este ejercicio, porque lo primero que le dije a Isis fue, revisemos fuentes. Y ella me pudo haber traído una fuente
que a lo mejor yo estaba bien y ella me trae un reporte de una universidad en España, por decir algo. Entonces ya podemos decir, mira, está en internet, pero el reporte en realidad pues lo escribió un alumno, no a lo mejor está revisado por el profe, pero el profe pues quizá no estaba dedicado a revisar a lo mejor el background, etc. Y es importante ver eso, ¿no? Es importante discernir entre una información y otra. No fue el caso. En este caso, lo primero que hice fue irme a la fuente original y efectivamente fue un error, ¿no? Fue un error de mi parte y se agradece que se haya corregido. Y me gusta hacer hincapié en este tipo de cosas cuando pasan, sobre todo actualmente, que hay mucha información y nosotros tenemos que saber discernir entre qué es real y qué no, ¿no? Y yo es una de las cosas que peleo mucho, de que metodología de la investigación muchas veces no se da de la mejor manera y provoca que haya luego universitarios que se basan en información que no es la más adecuada, ¿sí? Entonces, que seguramente pues todo lo hemos estado viviendo, ¿no? Todos vivimos en el proceso de la pandemia y cómo había una de información de que tómate aspirinas con limón, de que la vacuna tiene chips, de que el líquido de la rodilla. Y afortunadamente ustedes que son un nivel alto de la población, recordemos que la media poblacional es de secundaria, y ustedes han tenido la fortuna y el acceso a tener pues, una educación universitaria, y eso les da la posibilidad de discernir un poco más entre cosas que parecen risibles, pero que hay gente que sí la cree. Y hay otras que yo conozco doctores que creen cada cosa, que digo, bueno, a final de cuentas, tampoco la educación te hace discernir entre qué está bien y qué está mal, ¿no? Es por eso que hay que siempre contrastar, hay que platicar, hay que ver qué es lo interesante, y a mí es por la razón que también me gusta meter, perdón, en las materias información más formal como artículos científicos, estructuras, explicar de cómo es el proceso para la revisión de un artículo científico, por qué está publicado, agarrar bases de datos, ver cómo a lo mejor, por qué hay gente que sube bases de datos, regala su trabajo y todo ese tipo de cosas para aprender de que todo tiene un porqué, ¿no? Y no es lo mismo verlo en un post, a verlo en una revista científica o a verlo en una revista de divulgación, ¿sí? Cada una tiene sus cosas diferentes, su lenguaje diferente, a pesar de que la información o la ciencia se escribe en inglés, porque es el lenguaje más regulado y más aceptado, y sobre todo la ciencia o la información científica tiene que ser lo más accesible para todos, pues el inglés es la manera más fácil de llegar a más personas, ¿no? Entonces, dijera mi asesor de maestría, cuando escribes algo científico, o lo escribes en inglés o lo escribes en totonaca, no hay dos. Es decir, en inglés lo van a leer y en español nadie lo va a leer. En realidad sí, lo va a leer un nicho más pequeño de personas, ¿no? Pero cuando tú quieres hacer visible una información, pues tú la quieres hacer visible para la mayoría de la población, ¿no? Y ya si sacas tu versión en español, pues qué bueno, pero la original, la que se publica, la que va en la revista científica formal, normalmente es en inglés, ¿no? Hay revistas científicas que son buenas también, que hay en español, hay en portugués y que te permiten eso, pero normalmente tienen un menor impacto, ¿sí? Que es como se miden ese tipo de revistas o editoriales. El impacto es qué tanto otros científicos utilizan esa información para generar nueva información científica. Entonces, obviamente, lo que quieres es que alguien de Turquía, alguien de China, lo lea para que genere otras cosas y pues no solo quede en tu localidad, ¿no? Que también es bueno, pero para eso estás tú, para divulgarlo, ¿sale? Entonces, por eso les digo que cualquier cosa que ustedes vean que esté mal, siéntanse con la libertad de buscar una referencia y enseñarla y damos puntos, ¿no? Porque es un buen ejercicio de, de pues de discernir información y de que no tengo yo siempre la razón, ¿sale? Y en realidad nadie tiene la razón absoluta, por eso
Por eso hay que tratar de encontrar información lo mayor reguladamente posible. Obviamente, este es un libro que dices, pero es una página de internet. Sí, no, es un libro, sí, realmente, o sea, es un libro que está publicado. Y a tener un libro tan formal y tan grande, hay editores. Esos editores son los que se encargan de ver, de retroalimentar. Y aparte, la comunidad científica lo retroalimenta. Es decir, ustedes, por ejemplo, si ven un error, le pueden mandar un correo al editor y decirle, oye, ¿sabes qué? Encontré un error en tu ejercicio, está mal hecho. Y es bien común, ¿eh? Es bien común. O sea, es bien común que libros viejos tienen revisiones con ejercicios resueltos de mejor manera o errores que se generaron porque es tanta la información que, pues bueno, el autor pues tampoco es un robot, ¿no? Y el autor también es un humano que se puede equivocar y esas revisiones lo que hacen es mejorar esa información. ¿Sale? Entonces, realmente me gusta mucho hacer hincapié en este tipo de cosas porque es importante, es importante. ¿Sí? Y por lo menos en esta clase se fomenta. ¿Sale? Entonces, muchas gracias de nuevo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, un poquito de la parte de los decibeles y ya finalmente el autor nos da una gráfica que aquí se las voy a poner. Y también, ¿no? También una parte importante que tenemos que tomar en cuenta es que siempre es bueno las referencias, ¿sí? O sea, siempre es bueno decir, lo saqué de esto, lo saqué de aquello. Ahorita, actualmente, pues también es algo que se está viviendo y que normalmente cuando leemos una información tenemos que ver de dónde salen esas referencias, ¿no? Y todos los libros tienen, al final tienen una serie de referencias, incluso hasta Wikipedia tiene. Wikipedia no es una mala herramienta. Wikipedia te puede dar una idea de dónde buscar y ver si está bien referenciado. O sea, pueden ver un dato y luego checar la referencia y decir, efectivamente viene de un artículo regulado o lo revisó una persona que es experta del área. Entonces, no es, pero no sé, no, lo que sí es una mala práctica es referenciar Wikipedia. Es decir, lo vi en Wikipedia, por lo menos en algo formal, ¿no? Por lo menos no en una tesis o incluso no en un reporte. A lo mejor en una platicación así, veces que lo vi en Wikipedia y ya se entiende que, bueno, está en duda, ¿no? Pero ya si te vas a una referencia, no, sí lo leí en un artículo o lo vi en un video que es de una persona reconocida. Ahorita, por ejemplo, actualmente, pues hay mucho youtuber que realmente ha forjado ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? Pues una reputación, ¿no? Forjan una reputación donde ponen referencias, donde ponen pura, o credibilidad más bien, credibilidad de reputación, donde por ejemplo es gente que divulga información, que la divulga muy bien. Sí, ya habíamos platicado uno de inteligencia artificial, que por cierto no les puse el link, se los pongo en la tarde, y que se encargan de eso y que son muy abiertos normalmente a revisar ciertas cosas, ¿no? Pero la mayoría dicen, mira, esto lo vi en este artículo y sobre todo artículos científicos, ¿no? Busquen ese tipo de información y es muy bueno, es bueno saber discernir entre eso y otro porque aparte les va a ayudar ya más adelante en su carrera, ¿no? Porque desde los equipos médicos hasta enfermedades o hasta la utilización de ciertas cosas, porque por ejemplo ahorita en la pandemia, pues ustedes son biomédicos y a más de uno les preguntaron, oye, ¿qué sabes del dióxido de cloro, no? Y ya ustedes empiezan a tener cierta visibilidad para pensar que son ustedes un filtro ya de conocimiento y que ustedes tienen al menos una expertise en el área para dar una opinión. Sí, entonces siempre sí lleva una responsabilidad de su parte, ¿no? Ya ser una persona titulada, ¿sale? Bueno, entonces, pues ya nos dice el autor, ¿saben qué? Los decibeles no es lo más fácil, ¿sí? Realmente los decibeles no es lo más fácil, pero bueno, si no quieren batallar, solamente recuerden esta gráfica, ¿no? Y realmente es fácil de entender porque en realidad es para arriba y para abajo de 20 en 20 y aquí pues tenemos 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, si se fijan, no es tan difícil de entender. Y ya aquí ya tú puedes ver una gráfica y decir, mira, se amplificó 1000 veces, 60 decibeles es igual a una amplificación de 1000 veces.
Menos 40 decibeles es una amplificación de 0.01, ¿sí? Es decir, una atenuación, ¿sale? Entonces, bueno, el autor nos da un panorama para pasar a lo siguiente, ¿sí? Queda tiempo todavía. Creo que termina a la 1:20, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Los filtros principalmente se dividen en dos partes, ¿no? Esta es el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Vamos a ver el dominio del tiempo. La realidad es que el dominio en el tiempo para nosotros es lo más fácil, ¿sí? Y utilizo mucho esta palabra porque normalmente en estos temas es lo contrario a una abstracción, ¿sí? El tiempo para nosotros es muy difícil de entender, a pesar de que no hay una definición formal del tiempo, ¿sí? No hay un estándar, bueno, estándar sí hay patrones para medir el tiempo, pero no hay una definición formal del tiempo, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Es interesante cómo ver cómo no se tiene a veces en algo tan común, no se tiene una información tan certera, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo pueden ver como una medición, perdón, una dimensión, lo pueden ver como algo que está ahí, es inherente a las cosas, lo pueden ver como algo relativo, es decir, en, en teoría, más bien prácticamente se puede adelantar el tiempo, ¿sí? Se puede viajar en el tiempo, en la práctica, para atrás no, sobre todo para adelante. Es decir, el tiempo puede ser relativo, ¿sí? Y hay ese tipo de características que no están identificadas, ¿no? Sin embargo, el tiempo, o al menos la medición del tiempo, para nosotros es fácil de entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vivimos día a día, ¿sale? A ver, saca aquí quién había visto. Muchas veces la interpretación fue un poco con nosotros. Muchas veces. ¿A qué te referías, Ángel? Perdón. Disculpa que no lo vi a tiempo. Muchas veces A lo que hablaba de los libros y los artículos. Ah, sí, claro, sí. Sí. De hecho, mira, qué interesante es eso, ¿eh? Sí y no, Ángel, te voy a decir por qué. Porque cuando tú escribes un artículo científico o cuando tú escribes un libro técnico, llamémoslo así, porque normalmente los libros van más a la técnica que a la ciencia, es decir, ya hay un background y lo escriben y en realidad no es que no haya ciencia nueva, vaya, ¿sí? Más bien es lo que hay y son las maneras de verlo. Pero lo principal en la ciencia y en este tipo de cosas es ser lo más objetivo posible. Es decir, es quitar esa interpretación. Y esa interpretación dejémosla al autor, no al lector. Es por eso que los artículos normalmente están, o los de ingeniería, o los científicos, más que los sociales. Bueno, sí hay ciencias sociales, los científicos, incluyendo las ciencias sociales, tienen una parte de discusión. Es decir, hay una introducción, hay una metodología, hay materiales y métodos, ¿sí? Dependiendo del área, obviamente, materiales, dependiendo del área, dependiendo la editorial o dependiendo la revista, ¿no? Como tal. Materiales y métodos, discusión y conclusión. Muchas veces la discusión y la conclusión se llevan donde mismo. Y esa discusión y esa conclusión, Ángel, es para evitar precisamente esa interpretación. Sí, la interpretación hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. Y hace poco, voy a agarrar un ejemplo. Por eso es que los artículos ya vienen interpretados. Te dan gráficas, te dan datos, te dan metodologías y te dan una interpretación. Y esa interpretación es importante, o lo más importante incluso, donde el autor tiene el suficiente background científico, el suficiente contexto científico o conocimiento del área para decir, estos comportamientos son por esto y estos resultados son por esto. Esa es la discusión. Y normalmente esa discusión va ligada a otros datos científicos para sustentar esa discusión. Es decir, estos datos dan así por esto o dan así porque él dijo que esto es así.
¿Sí me explico? Entonces, cuando hablas de él dijo que esto es así, estás haciendo referencia a ya algo publicado, es decir, algo ya revisado. Entonces ahí generas menos error, ¿sí? Porque te pueden decir, a ver, tú estás diciendo que esos datos son por ese comportamiento, pero ¿quién me dice que ese comportamiento es así por eso? Ah, es que este amigo ya lo publicó y él explica que ese comportamiento se da por esto, por esto, por esto. Entonces es como una base de una pirámide. Ellos interpretan en función de su conocimiento y en función de el contexto que generan otros artículos científicos, ¿sí? Otros datos, otras discusiones, y así es como ya uno lo lee y uno entiende comportamientos y quita esa interpretación o ese sesgo que puede tener, ¿sí? Entonces tenemos ese tipo de información debe ser lo más objetiva posible y quitar interpretación. Y les voy a dar un ejemplo, ¿eh? Les voy a dar un ejemplo que hace poquito me pasó y me parece muy interesante porque voy a matar dos pájaros de un tiro y es precisamente hablar de el profe no necesariamente tiene la razón, ¿sí? Es más, el profe muchas veces se equivoca, ¿sí? Si el libro se equivoca, ¿sí? Ojo, seguramente el libro se equivoca menos que el profe, ¿eh? Yo por eso cuando platico del libro no digo que esté erróneo, yo digo que matiza, ¿sí? Me gusta que yo matizo. El libro está bien en su mayoría, seguramente está bien en su mayoría o en todo, pero hay cuestiones que leo y sí matizo yo. Y a lo mejor es un poco interpretación, pero se tiene que ser lo más objetivo posible. Y yo les doy un matiz y ustedes deciden, ¿no? Ustedes también se puede abrir una interpretación para decir, pero no, el digital es esto y ya a lo mejor ya probé el digital y el digital sí es mejor. Bueno, está bien, el digital es mejor. Se hace un matiz, ¿no? Se hace una discusión. Volvemos a lo mismo, se hace una discusión. Y creo que yo tengo la posibilidad, o ustedes, de generar una discusión porque tienen cierto expertise. A lo mejor una persona que estudia sociales, pues le va a costar más trabajo decir, creo que este amigo se va mucho hacia los filtros digitales, ¿no? Pero voy a hacer un paréntesis de algo que pasó hace poco y voy a matar dos pájaros de un tiro, desde que no siempre el más preparado tiene la razón, ¿sí? De hecho, Einstein tiene muchos errores, quizá más errores de los aciertos, muchos aceptados por él, muchos aceptados por él. O sea, de hecho, él no avanzó debido a que se engranó con muchos errores que les decían, no, 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 no. Y él se engranó y él se engranó y al tiempo decía, ¿sabes qué? Sí, está mal. Y está bien, eso habla muy bien de él. Y la otra es que la preparación y la otra es la discusión de los datos, ¿sí? Una es la preparación y otra es la discusión de los datos, que es muy importante. Hace poco, mi mamá me mandó un video y me dijo, oye, ¿qué opinas de esto? Y era de las vacunas. Y es una doctora, curiosamente, es una doctora que yo la tengo en un alto nivel de conocimiento. Yo la conozco por la doctora que tiene un artículo publicado en Nature, ¿sí? Y Nature es una de las revistas científicas más importantes. Hay mucha gente que tiene revistas en Nature, no es un premio Nobel, vaya, ni de cerca, pero muchos premios Nobel revisan esa revista, o sea, es una revista de mucha calidad, ¿sí? Y ella es autora o coautora, no recuerdo, de un Nature, ¿sí? O sea, de un artículo que es muy bueno, que te marca, ¿sí? Yo normalmente mis artículos nunca los pongo en Facebook así, ay, publiqué. Tampoco publico mucho, pero el día que publique un Nature, si alcanzo, sí lo publicaría, ¿no? Es algo de suma importancia. Y entonces yo la tengo bajo esa tónica de que es, y sobre todo porque yo la conocí siendo estudiante, y seguramente es muy buena, y da una conferencia a los médicos. Ella es veterinaria, ella tiene doctorados en veterinaria y tiene un currículum excepcional, ¿eh? O sea, ella creo que hizo en Cambridge, o sea, en Estados Unidos, y de hecho ella yo creo que tiene ascendencia estadounidense porque ella se apellida White House. Pero ella habla español y todo, ¿no? Porque en la universidad es muy común que haya ucranianos o estadounidenses o cubanos. Pero ella, yo creo que siempre ha vivido en México. Nada más que de tener ascendencia estadounidense. Y total de que curiosamente era un video de una exposición de ella, de una ponencia de ella. Mi mamá ni sabía, ¿no? Y pues me pareció interesante, pues ahí me eché las hora y media de exposición y hablaba mucho de las vacunas.
y da cierta interpretación del COVID. Y yo desde mi punto de vista, más pobre que el de ella, pero suficiente como para entender ciertas cosas, yo sentí que las gráficas las estaba malinterpretando. Y tan las estaba malinterpretando que incluso ella fue muy enfática, porque es importante serlo. Cuando uno está exponiendo datos, uno debe de decir, este autor sacó esto, como lo hizo este autor, cuando sobre todo uno está en la parte de introducción, mira, este autor hizo esto, este autor hizo otro, entonces por lo tanto, o estos autores tuvieron estos resultados que fueron muy importantes para mi trabajo. Entonces tú tienes que dar un contexto de lo que te estás basando y es muy común identificar a los autores. Entonces ella pone unas gráficas de mortalidad o letalidad, no recuerdo, que son dos cosas diferentes, pero no importa ahorita ese tecnicismo. Y ella incluso hace una mención, dice, estas gráficas no están publicadas, ¿eh? De hecho están en un reporte que aún no se publica formalmente, pero les dejo el código QR por si quieren leer ese reporte. A pesar de que es un reporte hecho por investigadores, la publicación sí es un plus, o sea, sí marca una diferencia. Porque una publicación significa que gente del extranjero, experta, o no del extranjero, pueden ser locales, pero gente del mundo revisa tu trabajo y te dice que está bien o que está mal, ¿sí? Y a veces te dicen que está mal algo y está bien y se mata con otras personas y se hace un consenso para ver quién tiene la razón. Y a lo mejor nos equivocamos, pero bueno, bajas la posibilidad de equivocarte, ¿no? Entre más gente la revise que es experta del área. Y bueno, y ella es muy enfática y dice, bueno, les voy a decir por qué el COVID no es tan importante, ¿no? Y ella hace una gráfica, eso es un paréntesis, ¿no? Que es importante. Ella pone una gráfica y pone, por ejemplo, 0 años, 10 años, 20 años, 30, bla, 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 90 años, ¿no? En décadas, vaya, muy a lo que estamos hablando. Y un porcentaje de letalidad, ¿cuántas personas se morían? Letalidad, mortandad más bien era, ¿no? Y aquí era millones de personas. No, probabilidad más bien, probabilidad. Aquí tenía un porcentaje de mortandad. ¿Sí? Ya me acordé. Era un porcentaje de mortandad. Entonces tenía una gráfica más o menos así. ¿Sí? Y ya decía, miren, esta es la mortandad promedio que se da en las personas. Es decir, cuando eres muy chico, es decir, cuando tienes meses o eres recién nacido, es más probable que te mueras a cuando tienes 5 años, o 2 años, o 1 año. ¿Por qué? Porque, bueno, estás más susceptible y detalles así. Entonces, es el comportamiento que tiene esta gráfica, ¿no? Eso es una discusión, ¿sí? Que eso que les estoy diciendo es una interpretación, es una discusión y también tiene sentido, ¿no? Hasta uno que es médico lo puede entender, ¿no? A lo mejor un médico más fregón dice, no, es otra, ¿no? Es otra discusión, pero bueno, no entremos en eso. Y ella dice, entonces, a los 10 años hay es el menor porcentaje de posibilidad de que te mueras. Y conforme va pasando el tiempo, pues es muy probable que te mueras. Es decir, ya cuando tienes 70 años, si agarras 1000 habitantes, 1000 personas, a los 70 años, quizá el 40% ya se murió. Entonces tienes un 60% de probabilidad de estar vivo o un 40% de estar muerto. ¿Sí? Esta es la normal. Y luego puso la del COVID. Y esta es la del COVID, dice. La del COVID, fíjense. Puso unas. Y esta no era su investigación, ¿eh? Era una interpretación que ella daba de una tabla que no estaba publicada. Y seguramente como no estaba publicada no tenía discusión. Entonces dicen, fíjense, entonces el COVID, si tú tienes 0 años, pues es más probable que te mueras por morirte, por cualquier causa, a morirte de COVID. Si tú tienes 10 años, es mucho más probable que te mueras por causas ajenas al COVID que por COVID. El único punto en el que tienes más posibilidades de morirte por COVID es a los 70 años. Es decir, a los 70 años sí hay más gente que se muere por COVID que gente que se muere normalmente. Pues ya después no tanto, se equipara, se iguala. Entonces, se dan cuenta cómo no es
no es tan importante. O sea, sí es una causa de muerte y se muere gente y todas las muertes son importantes, ¿sí? Todas las muertes son importantes y son trágicas. Pero si se dan cuenta, en realidad no hay mucha diferencia. O sea, no hay mucha diferencia. Más que a los 70, o sea, si eres una persona de 70, es más probable que te mueras de COVID o de 80, no recuerdo, a que te mueras de la causa que te ibas a morir, ¿sale? ¿Alguien ve una falla en la lógica esa? De mi parte lo tomaría como si estuviera interpretando, pero sobre la misma línea de vida, como si para ella el COVID fuera como que algo normal y que no está afectando de una manera tan exponencial como lo está haciendo actualmente. Ok, fíjate, sí. A ver, lo primero que dijiste me perdí, a ver otra vez, perdón. Que lo está tomando como si fuera algo que ya ha existido de siempre. ¿A qué me refiero con eso? Que es verdad, los bebés, por ejemplo, tienen una mayor posibilidad de muerte, pero eso es porque son muy frágiles. Ajá. Sin embargo, si nos vamos como que a tasas de enfermedad por COVID, pues a los niños no los afecta de una manera tan fuerte. De hecho, a lo que yo he visto, de lo que me he dado cuenta es de que pues los niños tienen una mayor inmunidad, podemos decirlo así. No es inmunidad, pero resisten de una mejor manera a la enfermedad que las personas mayores. Entonces, ahora esto también le agregamos que las personas que tienen patologías diferentes o enfermedades crónicas, pues los afecta de una mayor manera que de lo que ya les había pasado. Pero también depende mucho del tipo de cuerpo, porque hay Ajá, sí, personas que no tienen reacciones de nada. claro. Son Efectivamente, mire, muchísimas cosas. sí, efectivamente, el análisis que hiciste es bueno, es muy bueno, es real, ¿sí? Es real, o sea, se ha comprobado que si hay niños que se mueren, tragiquísimo, pero los niños es más probable que lo resistan, ¿sí? Esa es una. Si eres bebé, pues sí, es más probable, de hecho, es más letal en el embarazo, ¿sí? Se convirtió creo que en la segunda causa de muerte en embarazadas el COVID, que cuando ya naces, ¿no? Y es que en realidad el COVID, y sobre todo si tienes enfermedades crónicas o patologías, como tú dices, o comorbilidades, es decir, obesidad, diabetes, wow. De hecho, la doctora explica muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Y cosas que, pues sí, ya más o menos sabemos, ¿no? En realidad, el problema no es que sea una enfermedad respiratoria, el problema es que es una sobre respuesta del sistema inmune. Es por eso que en realidad o sea, se te ve representado en los pulmones, pero en realidad te afecta más cosas. Es por eso que te afecta si tienes diabetes, que si tienes otra cosa, y si tienes una pues baja capacidad respiratoria, ¿no? También eso te genera un problema. Pero, por ejemplo, explicó por qué en China querían hacer pruebas anales. Y esto son señales biomédicas, ¿eh? O sea, a final de cuentas no estamos tan lejos de la clase. Ya explica que, por ejemplo, revisa la proteína Spike, la pone en una base de datos en donde se representa en el cuerpo y ni siquiera se expresa tanto en los pulmones, se expresa más en los intestinos. Y ya te dice, y es por eso que, ¿se acuerdan que los chinos querían hacer pruebas anales? Pues era por eso, no estaban o sea, hay una razón, ¿sí? No es porque los chinos quisieran andar husmeando en nuestras cavidades. Bueno, sí, la nariz es una cavidad, pero en las cavidades más inaccesibles, sino porque había una razón, ¿no? Pero regresemos a la interpretación. Sí, la interpretación que tú diste es más como la dinámica que tiene el COVID. Pero aquí lo que me llamó la atención es su interpretación de COVID versus muerte normal. ¿Sí? Ella dijo, no está tan lejos una muerte de otra. Es decir, la probabilidad de que te mueras por una cosa, pues no es muy diferente a la del COVID. Entonces, si vives, en realidad, si no tienes 70 años, es más, hasta tienes menos probabilidades de morirte por COVID. Sí, es justo eso. Pero lo que no dice o lo que no está interpretando ella es que la línea roja es todas las posibilidades de morir de cualquier manera versus morirte por COVID. ¿Sí? O sea, está hablando de que te puedes morir de cáncer, de un paro respiratorio, de que te atropellaron, de cualquier cosa versus una sola causa de muerte. ¿Sí? Entonces,
pues no es tan descabellado cuidarse entonces, porque, o sea, estamos hablando de todas las posibles causas de muerte versus una, pues en realidad, pues, como si fueran dos cosas totalmente diferentes, sí, o sea, dos cosas totalmente diferentes, pero una equivale a todas las demás posibles. ¿Sí me explico? Entonces, ay Dios, pues entonces no está tan mal el COVID. Y otra discusión. Esas X azules, que es la posibilidad de morirte por COVID, están dadas en función de que hay medidas sanitarias. Si no hubiera medidas sanitarias, o sea, si nosotros tomáramos la lógica de la doctora de decir, mira, pues no hay tanta diferencia, hay que salir, vámonos al Oyster, ¿sí? Esas líneas azules no estuvieran ahí, estuvieran por arriba aún más, ¿no? Entonces, ahí hay dos discusiones. Una es, la roja no es tanto o sea, sí es la posibilidad de morirte, pero estás comparando la posibilidad de morirte por cualquier cosa versus morirte por COVID. ¿Sí? Entonces, si hay 1.000.000 de cosas por las que te puedes morir, es 999.999 versus una. Entonces, el COVID sí es importante. Y dos, esas líneas azules están tan bajas porque usamos cubrebocas, porque nos guardamos los que nos podemos, porque cancelaron clases presenciales, porque etc., ¿no? Entonces, eso se llama discusión. Hay datos y hay discusión. Y eso seguramente no están publicados porque la discusión no es la correcta. O porque a lo mejor ella lo discutió y no los autores que son los expertos. Y pone otra imagen que me pareció interesante. Dice, ¿les parece que hay muchos muertos por COVID? Pues no tanto. Ojo, voy a poner números, no recuerdo la referencia, ¿no? Y pone otra gráfica y dice, miren, de cáncer se mueren 10 millones, por decir algo. De diabetes, 2 millones. Y ya puso varias. Y de enfermedades respiratorias, es decir, de influenza. La influenza estacional es la gripe, bueno, puede ser gripe por virus o viral, ¿no? Perdón, por bacterias o virus, pero la influenza es la común, la estacional, de hecho la que te vacunan cada año porque muta y cambia, ¿no? Pero de influenza se mueren 800,000, nada más, 800,000. Aquí pongo un asterisco, dice. Voy a poner un asterisco, ¿no? De influenza se mueren 800,000. ¿Y de COVID cuántos creen que se mueren? 800,002, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. O sea, que me digan, uy, el COVID es súper diferente a la influenza estacional que tenemos cada año, pues son prácticamente las mismas muertes. O sea, estos 2,000 muy trágicos, muy terribles, pero pues, no hay tantísima diferencia, ¿eh? O sea, yo pondría en duda, esto dice la doctora, ¿no? Yo pondría en duda si nos guardamos o no. Y este asterisco, ¿por qué lo pongo? Dice. Bueno, este asterisco lo pongo porque los datos de influenza son a partir del 2019, porque en el 2020 prácticamente no hubo influenza, ¿sí? Y ahí cerró el tema. ¿Qué ven de error a esa lógica? Ahí también podemos alegar que los efectos secundarios que tiene la enfermedad, porque la influenza también es menos probabilidad de que uno se contagie. En cambio, el COVID tiene una alta tasa de que si estamos cerca de la persona nos vamos a contagiar. Y también las consecuencias que puede tener la enfermedad. La influenza pues pasa y es cierto, nos quedamos como que con una rezaga, pero prácticamente a las 2 semanas ya estamos bien. Pero con el COVID podemos tener muchas mayores consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Eh, los pulmones son las primeras, las causas respiratorias, que no podemos quedar bien, que podemos quedar dañados en un gran tiempo, que si llegamos a la intubación, el proceso de intubación puede dañar nuestra tráquea, las cuerdas vocales, es todas las causas que pueden tener y no pueden tener. Sí, muy bien. Ángel, pues te voy a dar un punto porque has sido muy participativo, ¿no? Tienes un punto extra en el primer corte y toma el screenshot y te agradezco las participaciones. Efectivamente, bueno, Ángel nos da una interpretación que él tiene. La doctora dio otra interpretación. Yo voy a dar otra interpretación
que a mi juicio es la que es un error que hizo la doctora, ¿no? Lo que dice Ángel es correcto, es totalmente correcto. Lo que dice la doctora no es que esté mal, son los datos, pero hay una interpretación que yo tomaría en cuenta. Y es precisamente ese asterisco que ella fue muy enfática. Dice, este asterisco de la influenza, ahorita se los explico, ¿no? Y explicó. Y ojo, la doctora es muy buena, pero incluso me llamó la atención que en este tipo de datos que ella daba, decía, no están publicados, pero métanse a ver los reportes y eventualmente seguramente se van a publicar, y es cierto. Y estos datos ni siquiera son de publicación, estos datos los puedes encontrar en internet, en cosas como, seguramente no en el INEGI, pero en la Organización Mundial de la Salud deben de estar y son fuentes confiables. Entonces, ese asterisco es muy importante y me pareció muy interesante. O sea, ella está diciendo que el COVID y la influenza estacional, es decir, la influenza de cada año, básicamente matan a la misma cantidad de gente. ¿Es cierto? Sí, como ella lo dijo, casi a la misma, pero ese asterisco es importante. Resulta que en el 2020, que es por eso que ella pone ese asterisco, ella solamente tiene mediciones hasta el 2019 y ella lo dijo. Resulta que en el 2020, yo ya lo sabía, pero ella fue enfática en eso también, ¿no? Cuando dijo el asterisco, dijo, el asterisco es porque solamente tenemos mediciones hasta el del 2019, a diferencia de las demás, porque en el 2020 no hubo influenza, prácticamente se quitó, no hubo. Fueron muy bajos los casos registrados de influenza estacional que se complicaron y que fallecieron. Muy escasos, prácticamente cero en el mundo. ¿Por qué? Eso fue por las medidas sanitarias, o sea que la influenza se puede casi evitar gracias a todas las medidas del cubrebocas y aislarnos, pero en realidad el COVID siguió igual, o bueno, se disminuyó un poco de lo que podría ser, pero no se eliminó. Justamente, Isis, justamente. Ella misma dijo, y lo siguió minimizando, ¿no? Dijo, ven, no es tanto problema, ¿no? Yo creo que minimizarlo siempre ha sido un error. Históricamente, pues ya lo hemos visto. Pero ella es su percepción. No digo que ella esté mal, no digo que sea mala, sí, es simplemente que a lo mejor agarró datos que no estuvieron interpretados por las mejores personas. Y ella es su área, sí, no. Ella es veterinaria, ella trabaja mucho con mamíferos, pero sabe muy bien el background porque los virus se expresan igual. De hecho, viene de un mamífero seguramente el virus, o por lo menos ese tipo de virus se expresan en mamíferos. Y es extraordinariamente buena la doctora. Ha hecho de un background súper interesante, de un poquito de bioinformática y eso. Pero en lo más sencillo yo siento que le falló. Es decir, ella está diciendo que en el 2020 no hubo influenza. Es decir, 800,000 personas se murieron en el 2019 en el 2020 802,000 se murieron por COVID. Entonces estamos hablando que si quitaste la influenza por las medidas sanitarias y aún así se siguieron muriendo gentes de COVID, entonces no es lo mismo. Porque si tú no hubieras puesto medidas sanitarias, de influenza se hubieran muerto 800,000 y de COVID muchos cientos más, ¿no? Porque hay solamente 802,000. Ojo, es un número hipotético, no nada más se los puse ahí, no recuerdo exactamente las cifras. Porque tomaste medidas sanitarias y tan las tomaste que erradicaste la influenza ese año, ¿sí? Entonces, es un error minimizarlo. O sea, es un error minimizarlo. Y de hecho ahí puede haber interacciones. Sí, ya si no lo hubieran minimizado, quizá hubiera habido interacciones y hubiera bajado el número de influenza, de muertes por influenza, porque se hubiera muerto más por COVID. ¿Sí? Entonces hay ciertas interacciones que ahí ya es cuestión de los epidemiólogos, ¿no? Eh, eh, como dijera alguna vez Gatell, ¿no? No todo lo que se ve es cierto y no todo lo que no se ve no es cierto. En este tipo de casos los comportamientos, vuelvo a la misma palabra, pueden ser contraintuitivos y necesitan una mejor interpretación, un mejor dominio del tema para poder interpretar esos datos. Entonces, no digo que yo esté bien, porque yo no soy experto en eso, pero yo es algo que hubiera levantado la mano y le hubiera preguntado, oye, doctora, pero yo no pensaría que es lo mismo, ¿sí? Y le diría, porque usted está diciendo que no hubo influenza
Y esa influenza seguramente fue por las medidas sanitarias. A lo mejor alguien experto me puede decir, no, estás mal, amigo, no hay influenza porque el COVID se comió la influenza. Es decir, a la gente que le iba a dar influenza, pues en lugar de influenza le dio COVID. Y ahí a lo mejor ya digo, ok, entonces sí es cierto lo que dice la doctora, pero eso no lo dijo ella, ¿no? Y ya he leído yo, y ya había leído que no había habido influenza y era por las medidas sanitarias y tiene más lógica, ¿no? Pero matizo, ¿no? Matizo, yo no soy experto, yo solamente utilicé un poquito de lógica y esas dos cosas fueron las dos cosas que me causaron problema y sobre todo que la gente que ha sido seria y experta del área, si algo se ha caracterizado es en no minimizarlo. Tengan cuidado, cuídense, ya vamos saliendo, es que no nos muta algo más horrible, pero al parecer ya vamos saliendo, ¿no? Y eso quería platicar acerca de información, ¿sí? Información, datos, y son datos que a final de cuentas nosotros vamos a trabajar y vamos a tener que saber discernir. Algún alumno, no me acuerdo si era del 9.1 o del 9.2, me comentó que, de hecho de los dos, del 9.1 y del 9.2, me comentaron prácticamente lo mismo, querían ver como la parte del electrocardiograma, pero no sabían qué hacerle. Y les digo, pues es que lean, o sea, vean artículos y vean qué técnicas se han hecho y así a ustedes les puede dar una idea de qué pueden aportar, ¿sale? Y es como trabaja la ciencia, es como trabajan los desarrollos tecnológicos, no empiezas las cosas de cero, es lee información, revisa por qué es esa información, revisa las metodologías, revisa las discusiones, revisa los resultados y ya toma tu decisión y aporta, ¿sale? Bueno, creo que termina la clase en 1:20, quedan 3 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, no nos salimos tanto del tema, ¿eh? Son datos, son datos. De hecho, me gustaría meterme con la parte de bioinformática un poquito. Y estos datos, y son datos biomédicos, son datos importantes. A final de cuentas, ustedes como biomédicos tienen cierto background médico o biológico y hacen procesamiento. Entonces, es la gente que hace ese tipo de gráficas, es la gente, obviamente un doctor con doctorado o un científico que sea doctor, pues también sabe estadística, ¿no? Forzosamente tiene que saber estadística y tiene que saber graficar, pero son datos de fenómenos biológicos y entran ustedes, ¿sale? Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana tenemos clase, ¿sale? Cuídense.